Muy bien, es agradable conversar con un político que es profesional en diferentes áreas del quehacer de la sociedad, pero por demás una persona que es ecuánime en sus pronunciamientos. Me refiero a Euclides Sánchez, ingeniero Euclides Sánchez, eh, ex senador, ex diputado, ex alcalde, ex funcionario, algo que él no es ex, que siempre lo es, amigo Amigo de nuestro. nosotros. Gracias por venir al programa. Gracias. Miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Así es. Para mí siempre es grato estar aquí con ustedes. Nelson y tú, Gregory, que son amigos y profesionales de la comunicación del más alto nivel. Estamos aquí para conversar con ustedes y tratar temas que sean de interés para todos los amigos televidentes. ¿Cómo está La Vega, Euclides? La Vega está abandonada. ¿Cómo Ah, así? no, Abandonada ¿Cómo va a ser? municipalmente, congresionalmente y presidencialmente. ¿cuántas obras anunció el presidente hay Las en el obras, discurso? las obras que anunció el presidente fueron obras viejas, la mayoría de las cuales fueron prácticamente iniciadas por pasado gobierno. Le voy a poner el caso de la UAS, de La Vega. Esa edificación la gestionamos nosotros y la dejamos prácticamente terminada. Él solamente la inauguró en el 2021 y ahora en el 2026 la menciona. Lo mismo que la entrada de La Vega, la carretera de Avenida Pedro Rivera, que es una obra sobrevaluada, la hizo el Ayuntamiento de La Vega, pero la inauguró en el 2023. En fin, en La Vega hay varios puentes. El puente que está en la antigua calle Restauración, que es la entrada de Santiago hacia La Vega, se cayó y todavía está en el suelo y es una arteria comercial que ha generado la quiebra, el hecho de que el puente no se haya reparado lo más rápido posible de cientos de comercios. Pero eso hace más de un año que se cayó ese puente. Sí, hace como 2 años que se cayó y aún se mantiene en el suelo. Igual que otro puente que han estado reparando, pero la carretera La Vega-Jarabacoa no la mencionó, que eso es un barrio sin fondo que no tiene principio ni fin. Lo mismo que la autopista Duarte. Ahora el viernes pasado falleció un amigo muy querido nuestro en un accidente en la misma autopista. Previo a la muerte de ese amigo había otra persona que murió también en la misma autopista. La autopista Duarte ahora mismo es un matadero humano, una construcción sin ninguna dirección técnica bien planificada, sin señalización, un peligro público. La verdad que ahí en la autopista Duarte han muerto cientos de dominicanos y todavía la cosa sigue igual. De manera que yo me apenó mucho, vi el discurso del presidente entero para poder tener criterio a la opinión y la verdad es que debió de ser un poco más sincero porque los problemas que tiene este país son problemas difíciles, muy difíciles. Nosotros teníamos una tradición en el crecimiento de la economía de un 5% por más de 30 años. En el 2025 nosotros bajamos a 2.1. De ser el país líder en el área en crecimiento económico, nos fuimos al penúltimo lugar. Eso el presidente no lo toma en cuenta. No toma en cuenta la crisis que tiene el sector eléctrico, energético dominicano. No tuvo en consideración el desastre que ocurrió en Senasa, lo mismo que está pasando en el Banco Agrícola. Él lo mencionó. Lo mencionó de manera superficial. Entonces, la realidad es que este país tiene problemas que él debió de tratar, porque hay que ser sincero, hay una realidad internacional, pero tú no puedes fundamentar tu bajo crecimiento económico en base a lo que está ocurriendo, cuando hay otros países que tienen también en la misma zona nuestra que han experimentado crecimiento y sobre todo que han controlado su inflación. Aquí la situación de la alimentación, los precios de los artículos de primera necesidad están por la nube. El Ministerio de Agricultura aquí se ha preocupado más por los importadores que por la producción nacional. Aquí la batata, el plátano, el arroz, la habichuela, eso cada día para arriba, mira los pollos, todos los artículos de primera necesidad se han estado incrementando y el gobierno prácticamente con una indiferencia total. Mira, me da pena
que el presidente se deje llevar por personas que quizá no entienden que la sinceridad en el manejo de la cosa pública es fundamental. ¿Cómo es posible que el presidente de la República esté hablando de vender energía a Puerto Rico, pero más que todo de crear una base espacial en la línea noroeste, cuando la realidad es que nosotros tenemos un problema en la matriz energética que no resiste ningún avance? No, en mi pueblo, en Oviedo, ¿no? En Oviedo. No me lo quiten. En Oviedo. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que mira, el desarrollo de la tecnología, lo primero que tiene como base fundamental es que el país que la promueva, como todos debemos de llevarnos, o sea, tenemos que enrolarnos en esa dirección. El desarrollo de la tecnología es lo que está ahora generando una dinámica en la economía extraordinaria, pero la economía tiene un fundamento actualmente, que es la inteligencia artificial. Los avances tecnológicos tienen que fundamentarse sobre todo ahora mismo en la inteligencia artificial. ¿Y cuál es el problema de la inteligencia artificial? La cantidad de energía que demanda la aplicación de ella. Y de agua. El consumo de agua y de energía. ¿Y qué han hecho los países que están liderando ese desarrollo de la tecnología con la inteligencia artificial, como es China y Estados Unidos? Bueno, que se han estado preparando. China ha fundamentado su matriz energética en la energía no convencional. Estados Unidos en el petróleo, que eso lo motivó también ahí a Venezuela. Pero en realidad, este país, nosotros quisiéramos que eso sea una realidad, lo que él ha planteado en su discurso. Pero lamentablemente tú no puedes hablar de un desarrollo tecnológico y proyecto de desarrollo tecnológico como eso, sin tú reconocer que primero tenemos que resolver el problema de la energía eléctrica. Señores, ustedes dos saben, y todo el pueblo que nos está escuchando, que aquí los inversores y la planta eléctrica perdieron su valor. Aquí hubo, desde el 2020 para atrás, aquí una planta eléctrica te la regalaron a ti o un inversor, Nelson y Gregory, y tú no lo querías porque no lo necesitabas. Sin embargo, ahora son artículos de extrema necesidad, planta eléctrica e inversores. ¿Por qué? Porque este gobierno descalabró los avances que habíamos logrado en el sector eléctrico. Y en vez de reconocer esa deficiencia, lo que hace es que proyecta una serie de obras que tienen que ser fundamentadas en base a esa matriz energética. Y Manzanillo, que está por empezar. Bueno, ya terminó. Manzanillo. Por empezar a generar. Ah, sí. Bueno, sí, pero tú sabes que la dinámica del crecimiento del sector eléctrico es muy acelerada, porque es continua y es de una manera rápida, porque la dinámica de crecimiento de la economía y de desarrollo tecnológico es rápido. Pero tú tienes que reconocer que hay una crisis en ese sector. ¿Cómo es posible que aquí se estén invirtiendo casi 1.600 millones de dólares por pérdida de las redes? Invirtiendo, no, gastando. Gastando o votando. Edenorte, circuito al cual perteneces, acaba de perder 56% en 2025 de la generación de energía. Y el gobierno pasado lo dejó en 20 y pico, casi 30. ¿Me entiendes? Entonces, eso es crítico. Pero, óyeme, yo, que recientemente fui a sacar un contador de norte, eso da pena, la dificultad que te da a ti que Edenorte te dé un servicio. Pero tú lo necesitabas para un lugar urbano o para una montaña o algo, ¿cómo? Para una oficina. En La Vega. Sí, de La Vega, mía. Ajá. Solicité y tuve que dar como 10 o 15 viajes, pero para un proyecto habitacional que estamos construyendo, nosotros tuvimos que rogarle, fue prácticamente. Pero el negocio. Pero ellos no ven eso, porque la ineficiencia es tal, Nelson, que prácticamente, pero no es el caso mío, ustedes van a Edenorte en La Vega, a cualquier sitio, y la fila es grandísima de gente inconforme, porque encima de eso te cobran una tarifa eléctrica que tú no consumes. A veces, en una ocasión, a mí me cobraron como 24,000 pesos. Yo pago normalmente 7, 8 mil pesos de energía eléctrica y me llevó 24,000 pesos. Tuve que pagarla. Y hay gente infeliz que le llega la factura de 100,000 y pico de pesos. Y no hay forma de que tú no tienes que pagarlo. En lo que se resuelve el caso, tú tienes que pagarlo. Entonces, es un nivel de ineficiencia que hay
en ese sector, que es un sector fundamental, porque el desarrollo de los países se está midiendo por el desarrollo de la energía, de la fuente energética que tú tengas. Sin embargo, el presidente en su discurso obvió totalmente esa triste realidad. Pero para eso están ustedes en la oposición, porque el presidente va al Congreso a reivindicar lo que entiende que son logros de su gestión y a mandar un mensaje positivo. Entonces la oposición está para contrarrestar y decir lo que tú estás diciendo. Pero si tú vas a los barrios o a los campos, yo que tengo mucho contacto con la gente, te dicen, la oposición no está haciendo nada, la oposición no dice nada. ¿Tú sabes por qué? No, pues hablan mucho ustedes. Pero es que el gobierno tiene controlados los medios de comunicación. Pues no es así, Euclides. Mira, aquí Pero las redes sociales... mire dónde está usted hoy. Sí, nosotros estamos aquí porque ustedes son prácticamente de los pocos espacios donde la opinión pública se democratiza. Pero la mayoría de medios, señores, están recibiendo una cantidad de dinero que no dan cabida a que las voces de la oposición puedan ser proyectadas. ¿Dónde es eso, Euclides? Dinos. ¿Dónde pero ustedes ven que son miles, pero ustedes no tienen que ver. No, lo digo por nosotros. En Cómplices Internacionales. Pero Nuria, pero Nuria es multimillonaria. Alicia, todos sus programas son multimillonarios. Esa gente, yo veo contratos de 5 millones con obra pública, de 3 millones con hacen su trabajo. ¿Entiendes? O sea, la realidad llega a la población a través de las redes sociales. Y ahí también tienen los, ¿cómo se llaman? Los influencers. Los influencers también lo tienen controlado. Pero el pueblo está sintiendo en carne propia. Porque cuando la gente va a un supermercado, cuando va a pagar su factura eléctrica, la realidad le está dando en la cara. Lo que tú estás diciendo... Y mire, aquí hay un problema serio que no se trata. Aquí están muriendo muchas personas de infarto. ¿Por qué? Porque aquí, y eso, cuando yo voy a comprar mi pastilla para la presión arterial, yo me doy cuenta que en La Vega la farmacia detalla. ¿Cuánta quiere? Y yo le pregunto, ¿y la detallan la pastilla? Sí, la detallan. ¿Cómo van a detallar la pastilla de la presión? Porque la pastilla de la presión es un tratamiento. Es una diario. Sí. No, aquí hay gente que viene a comprar 1 o 2 pastillas para tomársela en la semana. Y a veces se toman 1 a la semana, o 2 a la semana, o 3 semanas. Entonces, el tratamiento no porque la farmacia del pueblo, que había sido una obra importantísima para la población de escasos recursos económicos, facilitaba ese tipo de medicamentos a un bajo precio. La Lodipina de 5 miligramos que yo consumo, tú ibas a la farmacia del pueblo y con 10 pesos te daban tus 30 pastillas. Hoy tú tienes que buscar 1.500 pesos para tú comprar 30 pastillas de Alodipina. Pero cómprale a la farmacia del pueblo. No tienen ahora, no tienen, porque esto está quebrado todo. Todo está quebrado. Y lo de la insulina, los diabéticos. Solamente la jeringuilla me dicen a mí que te daban 100 y pico por 20 pesos. Ahora cada una vale como 30 o 40 pesos cada jeringuillita de eso. O sea, es un problema serio que este gobierno no está atendiendo, el problema de la salud y los hospitales abandonados también. Pero una de las áreas más elogiadas. Más elogiadas, sí. Pero no elogio por elogiar. Ha sido el trabajo de Promesecal. Mira, hemos escuchado eso, que Promesecal porque gasta mucho dinero en promoción. ¿En cuál promoción? Ahí no, Promesecal no hace publicidad. Óyeme, Gregory, mira, los medicamentos de alto costo fue un fracaso en este gobierno. Las medicinas del pueblo, un fracaso en este gobierno. No hay medicamentos en la farmacia del pueblo. Venden esa idea, no existe esa realidad. Y es bueno que ustedes hagan un estudio sobre eso. A Euclides Sánchez le consta. Yo vivo en visitaré una farmacia o varias farmacias. Háganlo y denúncienlo. Si es así, porque aquí mucha gente se está muriendo, sobre todo hipertensos y diabéticos, porque no tiene la insulina ni los medicamentos de la hipertensión para poder atender sus enfermedades, porque los precios están por las nubes. Señores, ustedes no van a la farmacia. No, los patentizados, como le dije, o patentados. Sí, eso es increíble. Son caros. Pero para una gripe, tú tienes que, un jarabe que tú lo comprabas en 300, 400 pesos, ahora son 800 mil pesos. Los medicamentos en las farmacias normales están bastante altos. Y las farmacias del pueblo, cuando tenían un abastecimiento normal de medicamentos, la gente resolvía su problema con pocos recursos. Pero hoy esa no es la realidad. Euclides, te prometo que voy a visitar esta semana me avisa. Sí. Okay,
dos en distintos lugares. Y hay muchas que la han quitado. Y voy a, qué sé yo, a indagar previamente qué medicamentos puedo solicitar y voy a... ¿Quién es que está ahí ahora? Porque ahí quitaron a Adolfo Pérez de Ahí León. estaba Adolfo. ¿Quién es que No está sé, ahora? no sé, sé que es más pequeño el que está, pero no sé quién es. Más pequeño de tamaño. estatura. Lo que acabas de decir sobre el discurso del presidente Luis Abinader, ahora, el sábado 27 de febrero en la Asamblea Nacional Euclides. Fue viernes. Viernes, sí. Yo tuve una confusión con ese día que yo no sabía qué día era. Viernes. Ni viernes, si era sábado, si era domingo. Bueno, entonces lo que acabas de mencionar se relaciona, de acuerdo a tus pronunciamientos, con la opinión que da Leonel Fernández horas después, minutos después, de que hubo una desconexión Total. de las palabras de Luis Abinader con la realidad. Total. Pero ya Total. el presidente Fernández Pero tenía en cada provincia, 40 obras en La Vega, 130 obras en Santiago. Yo te estoy hablando con pruebas. ¿Cómo se explica eso? Te estoy hablando con pruebas de La Vega. La Vega. La UAS, que la mencionó, eso la encontró él hecha, prácticamente terminada, y la inauguró en el 2021, porque no le dio a Danilo tiempo para inaugurarla. La UAS. La carretera, que fue una obra del Ayuntamiento de La Vega, la inauguró en el 2023, de la Pero Rivera. La Pero Rivera. Pero él no está diciendo después, que las obras fueron el 25. Bueno, él rindió cuenta del año 25. Sí, pero está mencionando, dice, la oposición dice que yo no tengo obra. Aquí comenzó a mencionarle. Porque, en su periodo. Porque, su gestión. Nelson, mira, la economía creció 2.1%. Sí. ¿Cuál es el problema? Que cuando la economía no crece, ¿qué pasa? Que hay menos inversión pública. Y de hecho es así. Sí. Este gobierno en el 2025 ha sido el gobierno de menor inversión pública en los últimos 40 años. Entonces, eso es verdad. Él no hizo nada en el 2025. Y lo poco que hizo debió de importantizarlo. ¿Verdad? Porque, ¿qué hizo él entonces? Que comenzó a hablar de las obras desde el 2020 para acá. Pero la de 2020, la mayoría fueron prácticamente construidas por el gobierno pasado. Entonces, no hay en esta rendición de cuentas una correlación con la inversión pública con las obras de 2025. Él rindió cuenta de 2025, se supone que debió serlo, pero él rindió cuenta fue de 2020 a 2026. Normalmente los presidentes hablan de la gestión, Euclides, cada año hablan de la gestión. No, pero tú no puedes, mira, la carretera del Ámbar, en todos los discursos la mete. Ahora no la meto. Porque ya era un azul. Ya. No la mencionó. Pero en realidad... Y la licitación ya... En realidad, a nivel de inversión pública, el gobierno en el 2025 tuvo poca inversión pública. Mira, él habla como un logro la construcción de 10.000 viviendas. De 10.000 viviendas. Este es el gobierno que menos viviendas ha construido. Pero ¿cuál es el problema de este gobierno? Que tú no puedes querer resolver un déficit habitacional de un país, como es República Dominicana, con 2 o 3 viviendas que construye el gobierno. No, el gobierno tiene que promover el sector privado. El motor del desarrollo de la economía es el sector privado. ¿Qué está pasando en el sector privado, en el sector de la construcción? Menos 2.1 creció en el 2026. Menos 2.1. Eso hacía 100 años que no pasaba en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos desde Balaguer, proyectos habitacionales en el país entero. Lo del PLD, proyectos habitacionales en el país entero. Que es bueno decir que cuando se habla del gobierno del PLD, es bueno aclarar esto. Cuando se habla del gobierno del PLD, el que trazó el esquema del gobierno del PLD fue Leonel en 1996. Claro. Leonel fue el que creó el esquema de gobierno que funcionó en este país desde 1996 hasta el 2020. El manejo de la macroeconomía de una manera sagrada, el control de la inflación de una manera sagrada. Yo me acuerdo, cuando yo estaba en la supervisora en el Palacio, que cuando el arroz que nunca pasó de 18 o 20 pesos, el arroz selecto. Cuando pasaba a 22 pesos, ya había un movimiento fuerte en el Palacio. No, eso no puede pasar de 20 pesos la libra. Cuando el pollo subía 10 pesos la libra, ahí había una crisis en el gobierno, porque no podían, esos alimentos no podían tener incremento de precios. Sí, pues son alimentos políticos. Sí, son alimentos políticos, como el arroz, la habichuela, la carne,
Y en el gobierno de Leonel Fernández, que inició en el 1996, se creó esa cultura, ese esquema de que habían temas que eran inviolables. Y así se fue viendo desde 1996 hacia el 2020. Entonces, ¿qué está pasando? Que la realidad es que este gobierno, en inversión pública, producto del bajo crecimiento de la economía, no tiene realizaciones importantes, a excepción de la línea 12 del metro, que realmente, a pesar de la dificultad en su sistema constructivo y de la mala imagen que ha dado esa obra, pero yo entiendo que es una obra importantísima. Eso estaba planificado dentro del esquema que Leonel estableció aquí. Es bueno que ustedes sepan, yo estuve en la oficina de ingenieros supervisores desde el 96 al 98. Y en esa etapa se crearon todos los estudios para la planificación de los elevados, los túneles y todo lo que es la línea de metro, todo el esquema de la línea de metro, para irlo haciendo en etapa. Inclusive la Autoridad Metropolitana de Transporte, acuérdense que ustedes estaban hablando de eso ahorita, cuando se creó la Autoridad Metropolitana de Transporte, con una norma rígida, sí, que la encabezó Hannes Hermann y luego Candelier, eso funcionaba al pie de la letra. Lo que pasa es que con el tiempo se fue desnaturalizando. No, cuando la pasaron a la policía, dañaron eso. CECITE, que era una institución de alto nivel, era la empresa que nos asesoraba, entre otras, para crear todos esos programas que se han venido desarrollando. Pero es bueno que se sepa que los esquemas de los gobiernos del PLD fue Leonel Fernández que lo estableció. Y se siguieron respetando hasta el día de hoy, hasta el 2020. Esa insistencia en establecer eso es porque Leonel Fernández es el presidente del partido desde que tú eres miembro de la dirección política. Y es que los PLDistas, ¿verdad? Que nosotros duramos, ¿verdad? Fuimos parte de esos gobiernos. Nosotros somos parte y Leonel fue el que creó ese esquema y lo continuó Danilo. O sea, es una obra que cuando se habla del PLD hay que hablar de Leonel y Danilo. Bueno, en el PLD no hablan así. No, porque por eso estoy aclarándolo. Bien. Porque en el PLD debe reconocerse que los gobiernos del PLD fueron tres gobiernos de Leonel y 2 de Danilo. O sea, el peso específico de Leonel es sumamente importante porque además de que ser él el que creó el esquema de esa forma de gobierno, pero fue 3 periodos que tuvo. Cuando en el PLD y además hizo a Danilo presidente, porque él le entregó a Danilo la banda presidencial. Cuando hablan en el PLD, de la obra del PLD, dicen la obra del PLD, específicamente y sobre todo el periodo 12-20. Hacen esa diferenciación para desconectar a Leonel. Por el nivel de ingratitud que hay en la política. Por eso yo quiero reiterar este tema. ¿Qué pasa? Que en 1996 Leonel entró y ese esquema se respetó, pero fue tan grande la obra de Leonel que dejó a Danilo presidente. Fíjate tú la diferencia. No, eso no es verdad. Dejó a Danilo presidente. Eso no es verdad. Yo estuve ahí. Eso no es cierto. Yo estuve ahí. Usted sabe. A mí nadie me apoyó. A mí no. No, Danilo dijo que Leonel había trabajado más que él en su campaña. Eso fue después que ganamos. La transición. Después que ganamos. No, acuérdese. Y después cuando la ruptura del 19. No. A mí nunca me apoyaron. Mire, en el 2012, acuérdese, en el 2010, Leonel Fernández dijo en Nueva York que contaba con una cantidad de dinero y que realmente fue así. Hasta se generó un incremento en el déficit público para hacer Leonel presidente Danilo Medina. Esa fue la realidad. Yo vi eso porque donde quiera que Danilo iba y había que asfaltar calle, ahí Obra Pública estaba ahí, asfaltándole la calle a Danilo. Donde quiera que Danilo necesitaba una obra, políticamente le respondía el gobierno de Leonel. Y Leonel reunió a los gobernadores, los diputados, los senadores, a todos. Tenemos que lograr que Danilo sea presidente de la República como dé lugar. Porque acuérdate que también que Hipólito lo ayudó bastante con su discurso y su forma de ser. Pero en realidad, Leonel se esforzó de una manera extraordinaria para que Danilo fuera presidente en el 2012. ¿Y cómo acabaron tan mal esas dos personas? Euclides,
Mira, Tú sabes no se explica muchas Euclides, veces. tú sabes que- Mira, Porque son del mismo color, mira, tú hijos sabes del que mismo estaba- padre político. si Danilo Tú hubiera sabes que yo estaba puesto- en el concón ahí, tú lo Sí, sabes. sí, bien. sí, sí, estábamos los dos. Si Danilo, pero Un Nelson, ingrato. Leonel Fernández hizo una inversión extraordinaria en obras públicas para poder Danilo superar el 20 y pico por ciento que le llevaba Sí. Hipólito a él. Eso fue así. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, Leonel Fernández... Que le dejó un maletín de factura. Leonel Fernández, un maletín de factura. Pero esas facturas fueron para que fuera presidente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó después? Bueno, que pasó lo que no debió pasar. O sea, Leonel, con todas las condiciones, estaba habilitado para ser candidato. Danilo No estaba habilitado. estaba habilitado. No. Estaba habilitado Para volver, sí, pero no. para volver. No lo para seguir. Para volver. Y en las elecciones primarias, Danilo tumbó a todos los que estaban y saca de bajo la manga a Gonzalo Castillo. Ah, Yo- bueno, ya, tú hablas ya para el 19. Para 19. Sí, sí. Leonel, el líder del partido, 3 veces presidente, lo ponen a competir con Gonzalo, imagínate. Era una humillación prácticamente. Pero debió Eso ganar. no debió ser. Pues debió ganarle. ¿Cómo va a ganar si Danilo usó todos los recursos de poder para que su candidato fuera? Ahora, si Danilo hubiera sido más consciente y decide que fuera Reinaldo el candidato, el PLD no se divide, porque Reinaldo lo unificaba a los dos. Y Reinaldo era prácticamente hermano de Danilo. No se entiende por qué Danilo no decidió por Reinaldo y Porque en vez de usted Gonzalo. veo como que tiene una respuesta. El que está, el entrevistado aquí es Pero Euclides Sánchez. ibas a No, hablar. yo iba a decir que no lo hizo porque es esencialmente malo. Habló. Ok. Pero luego de Euclides Sánchez, resaltarnos las calidades de Leonel Fernández y de identificar las deficiencias que ubica en esta gestión de gobierno, es fácil entonces poder en 2028 que la población diga, pero el señor Euclides Sánchez tiene razón, vamos a votar por Leonel Fernández. ¿Qué tan así puede ser y sin subestimar al PRM? Mira, ahora mismo la población dominicana está viendo a Leonel Fernández como la opción más importante para el 2028. ¿Y cómo lo ve? ¿Por qué? Por la experiencia que tiene, por los gobiernos que llevó a cabo y sobre todo porque Leonel Fernández es un político muy preparado, moderno, actualizado. Es el político que tiene la mayor visión moderna de lo que debe ser un país. Además, Leonel Fernández es el político de mayor proyección internacional que tiene la República Dominicana. Pero hay personas que hay que hacerles saber eso. Sí, estamos en ese proceso. ¿Y cuál es? Mira, y la situación que vive el mundo, y la situación que vamos a encontrar en el 2028, porque hay que entender que este gobierno tiene una característica que ha sido muy mala para la República Dominicana, y es la falta de capacidad, la falta de conocimiento para enfrentar los temas nacionales. Y cuando la situación se pone como está esta, fíjate, ya aquí hay problemas serios a partir de hoy, mañana, con relación al petróleo. Lo que está ocurriendo, señores, lo que está ocurriendo ahora mismo en el Medio Oriente. Irán ya está bombardeando muchos pozos petroleros de Arabia Saudí, bases militares de todo el Medio Oriente. Ahora mismo, bases militares de todo el Medio Oriente. Ahora mismo hay una tragedia prácticamente. Y va a cerrar el estrecho de Hormuz. Está cerrado ya. Pero ahora mismo en Israel, el Netanyahu ya está hablando en público, hoy salió a hablar, porque la crisis... Ya admitió que le están bombardeando de verdad. Están cayendo allá, no, y ya sacó el Iron Beast, de eso para impedir que caigan los cohetes. Una cortina de esa ya, Sí, sí, que era láser. el que domo, es el domo el de domo. Ya lo sacaron, porque ya le está cayendo misiles en Israel. Ya el Hezbollah de Líbano está bombardeando a Israel, Israel está bombardeando para el Líbano.
ya ahora mismo hay una situación de crisis en todo el Medio Oriente que va a generar una dificultad grande en la economía de todos estos países, sobre todo la dominicana por el petróleo. Entonces, El petróleo subió, Gregory Nelson, amaneció 8% más. pero todavía no se sabe a dónde va a llegar, por lo crítico que está la situación. Rusia ya se pronunció de una manera muy dura contra Estados Unidos. China también lo acaba de hacer hace un rato. Y la situación que vamos a tener en 2028, solamente un hombre con los conocimientos, con el expertise que tiene Leonel Fernández, podríamos nosotros los dominicanos estar con cierta tranquilidad. Pero la crisis se genera, sea Leonel o sea quien sea. No, porque el problema no es, la crisis se va a generar independientemente de nosotros. Es que tú tienes que tener un capitán para que te conduzca el barco en medio de una tormenta de una manera segura. Y lo que va a pasar, la crisis no la vamos a generar nosotros. La crisis la está agudizando el gobierno incapaz del PRM. Porque los problemas que nosotros tenemos, si hubiera habido un gobierno con capacidad y con cierta experiencia, nosotros no estuviéramos pasando lo que estamos pasando. Entonces, si nosotros en el 2028 seguimos con autoridades que no tengan la capacidad para poder enfrentar esos problemas tan complejos, vamos a seguir de mal en peor. Por eso, Leonel, que sí tiene la capacidad, tiene las relaciones internacionales, tiene un liderazgo respetable a nivel del mundo, es una figura que podría garantizar cierta estabilidad en el manejo de la cosa pública en la República Dominicana. Entre los jóvenes de 18 a 35 años, son más del 30 y pico % de la votación, de las personas que pueden votar en las elecciones. Ningún joven entre 18 y 22 años o no había nacido cuando Leonel dejó de ser presidente o no tenía noción. No, Todo no había nacido. Toda persona de 30 años que vote ahora por primera vez, quizás oía a Leonel, algunos de ellos, y no sabía lo que estaba. Entonces, hay una población amplia, que no vivió, que no tiene quizás esta noción, y más que los jóvenes andan por un camino ahora que la política es lo más lejos que ellos se pueden acercar. Entonces, está Fuerza del Pueblo dando a conocer la obra ¿Cómo conectar con esa gente? De Leonel Fernández, porque no he oído una conferencia, no he oído una promoción. Es una pregunta genial. Y junto con esa pregunta, hay una parte que usted para mí es el político que más claro la tiene, porque lo menciona constantemente desde el 2024, después de las elecciones, la importancia de las elecciones municipales. Mira, ese joven que ustedes describen, lo representa Omar Fernández. La Fuerza del Pueblo tiene... Pero Omar no va a ser candidato. La Fuerza del Pueblo tiene el privilegio. Pues si va a ser el candidato. Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo tiene el privilegio de contar con el líder maduro, más importante que tiene la República Dominicana, que es Leonel Fernández. Y con el líder juvenil más importante que tiene la República Dominicana, que es Omar Fernández. Padre e hijo representan esos dos grupos sociales importantes para decidir unas elecciones. Entonces, nosotros en la Fuerza del Pueblo estamos trabajando para que ese sector de la juventud que no conoció los gobiernos de Leonel Fernández, lo conozca. Hay un plan, hay una estrategia que en los próximos días se van a comenzar a ver sobre todo lo que Leonel hizo como presidente y lo que ha hecho como líder político en la República Dominicana. Además del apoyo que en términos juvenil está dando la proyección que tiene Omar, esa realidad tan importante de estos sectores la está manejando la dirección política de manera muy adecuada. Nosotros sabemos que tenemos un gran reto el 20 de febrero de 2028. Menos de 2 años faltan para las elecciones municipales.
serán el 20 de febrero de 2028. Y nosotros estamos preparados para ganar las elecciones municipales en todo el país, porque el partido se ha estructurado con la celebración del Congreso Franklin Almeida y Manolo Tavares Justo para tener en cada metro cuadrado una estructura política que proyecte el trabajo y obra de Leonel Fernández y que asegure de una manera contundente las elecciones, el triunfo de las elecciones municipales el 20 de febrero y de las nacionales el 21 de mayo. No hay ninguna legislación, ni la Constitución, ni ninguna legislación electoral que prohíba el binomio Fernández-Fernández. No, no la hay. ¿Se pudiera dar? Vamos a ver, todavía falta mucho tiempo, pero en la Fuerza del Pueblo nosotros vamos a hacer todo lo posible para que las elecciones municipales las gane la Fuerza del Pueblo y las nacionales también. Y Cualquier movimiento de pieza que haya que hacer en el ajedrez político de la Fuerza del Pueblo, incluyendo eso, cualquier el presidente Omar Vice. cualquier movimiento que se haga para asegurarle al pueblo dominicano que a partir de febrero y mayo de 2028 el país retome el rumbo de la mejoría de la calidad de vida de todos los dominicanos con la conducción del Estado Dominicano y la municipalidad de la Fuerza del Pueblo. Mire, usted ha dicho que va a ganar las municipales, Sí. en base a la pregunta que le hice. Para ganar las municipales cualquier partido en 2028 significa que tiene que en la mayoría de los municipios salir airoso. ¿Y de dónde va a conseguir o cómo puede lograr Fuerza del Pueblo tener en la mayoría de los municipios? Ustedes tienen muy pocos alcaldes, muy pocos. De aquí a menos de 2 años, en Yásica, en Gaspar Hernández, en La Vega, en Cabrera, en Río San Juan, en Oviedo, ¿cómo van a conseguir un dirigente que en esos municipios se lleve la mayoría de los votos? Porque el PRM tiene la mayoría de los alcaldes de una manera casi absoluta. Entonces, ¿cómo ustedes pueden ganar las elecciones en menos de 2 años? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cómo? Voy a hablar, sobre todo si van separados. Te voy a hablar de la experiencia política mía y de lo que ocurre cada 4 años en la República Dominicana. Recuerde que en cada provincia no hay un Euclides Sánchez. No, yo te voy a hablar desde el momento en que no existía Euclides Sánchez. Mira, cuando los candidatos presidenciales, porque es bueno reiterar, lo digo yo siempre, porque la gente tiene que escuchar, los proyectos políticos exitosos son aquellos que son dirigidos por un líder político. El único proyecto político que está dirigido por un líder político en la República Dominicana es el de la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández. Hoy el PLD, el líder es Danilo y está dirigiendo Danilo está, como él quiere el PLD. Danilo está inhabilitado. Ya. En el PLD no hay líder. Hay líder, pero no hay candidato. Ni en el PRM tampoco. El único líder que tiene este país, escúchenlo, el único líder que tiene este país, reconocido nacional e internacionalmente, es Leonel Fernández. Y los proyectos políticos para ser exitosos tienen que ser conducidos por un líder. ¿Por qué? Porque ahora mismo la tendencia que tiene Leonel Fernández, Leonel está por encima del 40% ya en la simpatía como candidato presidencial. Entonces, cuando las tendencias se van formando, como se está formando la tendencia que está creando Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo, todas las candidaturas, Gregory y Nelson, todas las candidaturas municipales, tanto regidores, las rastras esa tendencia. Pero primero se celebran las municipales. Sí, pero oye, pero ese arrastre ya se está dando. Cuando yo fui alcalde en el 1990, yo era director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la universidad, yo trabajaba ahí, pero a mí no me conocía la gente en La Vega. O sea, yo era un joven, ¿verdad?, de Domingo Sabio, estaba vinculado a los deportes, tenía conocimiento a nivel juvenil, pero yo no había hecho campaña política ni nada de eso. Juan Bosch, que iba a La Vega, yo le invitaba siempre a actividades de la universidad, de ponerlos a trabajo los arquitectos y todo. Tenía un vínculo conmigo y yo iba a las actividades de literatura que se hacían en La Vega, lo invitaban a él y nos conocíamos. Y Juan Bosch fue que un día, como 2 meses antes, no, en La Vega vamos a Euclides Sánchez, que es el alcalde. Yo no estaba en eso. Y si la gente sin conocerme me hizo alcalde.
en 1990. La arrastró Juan Bosch. Sí, pero acuérdate que Luis Abinader, Y entonces Leonel tiene que en hacer el 98, eso. Luis Abinader se acostó en Santiago, muchos alcaldes, muchos senadores, y amanecieron siendo senadores porque la tendencia de Peña Gómez, el doctor Rafael Abinader, se acostó a las 8 de la noche en Santiago, sabiendo que no iba a ser senador, entendiendo él, y fue senador. O sea, aquí hay una ola que se mete cada 4 años en los partidos políticos, porque la gente tiene un concepto de que la gente vota, mucha gente vota por el que va a ganar. Entonces, en la Fuerza del Pueblo, ahora mismo el candidato, el próximo síndico de la capital y de Santo Domingo, los alcaldes de la capital dominicana, están en la Fuerza del Pueblo. El próximo alcalde de La Vega está en la Fuerza del Pueblo. El próximo alcalde de Santiago está en la Fuerza del Pueblo. Pero el candidato ese día alcalde no va a ser Leonel Fernández, va a ser Juan Díaz, y Juan Díaz en La Vega no tiene la preponderancia que tiene Leonel. El candidato que va a tener la Fuerza del Pueblo en las distintas localidades va a estar impulsado. Impulsado por la ola, por la ola de Leonel. Pero a Leonel bueno, tiene un trabajo grande, entonces Leonel si tiene que ir a calentar cada No, municipio. porque eso es una labor del candidato presidencial. Eso es normal. ¿Le sirve de campaña? Exacto, exactamente. Le sirve de campaña. Eso es la normalidad. Bueno, ojalá ustedes tengan buenos representantes que pueda la comunidad decir, ay, Leonel dijo que por fulano. No, y le voy a decir una cosa, se necesita, porque los ayuntamientos, señores, ahí hay una crisis grande también. Ahí hay una crisis grande, de falta de gobernabilidad municipal. Y hay una preocupación grande. Yo que conocí los ayuntamientos de la época pasada, el nivel técnico con que se manejaba la liga, la asesoría técnica de los ayuntamientos, el esquema institucional, señores, ya los ayuntamientos son los regidores los que deciden de mala manera, ¿entiendes? Ahí hay un problema serio que se ha profundizado en la gestión de este gobierno. Aquí para sacar un permiso de cualquier casita hay que darle dinero a todos los regidores. Aquí hay problemas para sacar una bomba de gasolina, aquí hay problemas en la municipalidad terrible, porque el esquema institucional lo han borrado. Se lo han quitado las autoridades. Planeamiento urbano, que es la unidad técnica más importante que tiene un ayuntamiento, no decide. Son los regidores que deciden. ¿Y la síndica de La Vega, cómo está? No, la pobre Amparo Custodio, mi amiga, ella no está ejerciendo la función de alcaldesa como debe de ser. Ahí hay una persona del PRM que es quien dirige, y a ella la tienen ahí de taparete. ¿Cómo así? Así mismo, con toda la sinceridad del mundo, lamentablemente. Esa alcaldía que es tan importante para La Vega, ¿pero qué mal se manejó esa situación? Sumida La Vega en un abandono total, señor. La Vega está hoyo por donde quiera, basura por donde quiera. El nivel cultural que mantuvo La Vega por muchos años se ha perdido. Hasta la banda municipal de La Vega está de una manera tétrica, una banda centenaria. Las actividades culturales en La Vega no existen. Es un abandono total. O sea, la mística municipal ha desaparecido. Se perdió en La Vega, totalmente. Y lo reconocen muchos dirigentes del PRM también. Porque lo que pasó fue que Kelvin lo eligió, ¿verdad? A Kelvin lo eligieron como alcalde, Kelvin hubo un manejo ahí. Nosotros cedimos, porque constitucionalmente no debió de ser lo que estaba ocurriendo en La Vega, porque Amparo renunció. Pero uno, para no tener tantos conflictos, cedió, y lo que ha ocurrido en La Vega ha sido un proceso de retroceso grande. ¿Qué aliados tiene Fuerza del Pueblo como organizaciones políticas en este momento? Participaron como 5 o 6 en las elecciones del 2024, ¿correcto? 6. Ajá. Y ahora se mantendrán esos 6. Más, hay muchísimas que están merodeando ya, hablando con Leonel, muchas, de las que negociaron que negociaron y tienen alguna posición de este gobierno. Es que son partidos que no van a aliarse con el que va a perder. Van a buscar alianza con el que va a ganar. Pero eso es lo que nosotros hemos visto siempre. Oportunistas. Pero yo no imagino, por ejemplo, al PLD nunca con esa gran alianza, nadie pactó con PRD, ni siempre se mantenían cerca del PLD. Yo no imagino un partido de estos, ahora Zorrillo Osuna y el Luis El Gallo, desprendiéndose de la alianza con PRM para apoyar a Leonel en 2028. Un ejemplo. Acuérdate que
las grandes alianzas Ajá. se logran es sumando. Y esos partidos que tienen esa cuota de poder, muchos de los cuales no se sienten conformes, porque aspiraban más de lo que entienden que se merecían, están buscando también mejor posición que la que tienen. Y algunos le dieron más de lo que merecían. Algunos más de lo que merecían, sí. Pero la realidad es Los entelequias. que esos partidos se mantienen apoyando lo que van a ganar. ¿Te acuerdas que todos esos partidos estaban con el PLD de 96? Todos. Se fueron, ¿por qué? Porque vieron que había posibilidad con Abinader y ahora saben que no va a haber posibilidad por aquel lado y van a volver a reconciliarse con Leonel. Dice José que las aves van donde está el pan. La paloma siempre vuela a donde hay pan. Ya. Sí. Es paz, que dice él, no es pan. No, es paz. Lo que pasa es que la inflexión vocal... Y, hace entender y que es después pan. de 30 años, yo he estado equivocado todo ese Oh, tiempo. claro, rotundamente. El Partido Reformista, Oigan el Partido Reformista eso es normal, ¿me entiendes? Igual que otro partido, ¿me entiendes? No, pero el Partido Reformista como que medio está cercano. ¿Cuál partido reformista? Y eso existe. ¿Cómo que cuál Partido Reformista? No la sigla, la Eso Oye, sigla. existe. pregúntale a Tácito. Él dice la sigla. No, venga acá, señor. Tácitamente no A existe. Papito de la Cruz, pregúntele, director de Proindustria. Ah, no, claro, eso sí. Pero pregúntale a Quique. Y a Rogelio, ¿se le puede preguntar? No, porque Rogelio es el buque insignia de ellos. Quique está retirado. Retirado del PRM. Muy pacífico. No, Quique se activa ahora. en la política está muy... No, pero cuando se acerca la elección de Nelson, Y está opinando ya. ya. se potencializa. Y, La- y está la- haciendo críticas. La relación con el PLD evidentemente parece que impedirá una alianza con esa organización política, Fuerza del Pueblo. Eso no es así. Eso no, No. es así. No. Mira, Danilo no es el candidato del PLD. Pero se ven muy empoderados los demás candidatos, inclusive Abel Martínez se siente muy empoderado de su partido y de la independencia de su partido. Pero suponiendo que haya aquí una segunda vuelta, nosotros la Fuerza del Pueblo estamos trabajando, vamos a trabajar para una primera vuelta, pero suponiendo que haya una segunda vuelta, tiene que haber el PLD no se va a quedar sentado en su casa. Alguien va a apoyar. Pero las municipales, por ejemplo, en las municipales, si el PLD se queda sentado sin alianza, se queda sin regidores. ¿Cómo así? Sí, ¿dónde va a estar con regidores el PLD sin alianza? En el 28 En el 28. no tiene ese candidatos nivel está. municipales. Tiene que haber alianza en las municipales, en la oposición. La oposición tiene que unirse para O sea las que el municipales. PLD no tiene fuerza para las municipales. Danilo no puede negarse a una alianza en las municipales, con nadie. Pero si se hace una alianza en las municipales, se prepara la base para una alianza. Mira, pues ya la hubo, en La Vega, por ejemplo. Mira, ya la hubo en el 24 y después no se dio. Pero no funcionó para las no municipales. funcionó esa porque alianza. Danilo la bloqueó. Pero ¿Y qué haría cambiar? Pero Danilo es el mismo de ahora. Danilo. Danilo está inhabilitado. Sí, pero es el candidato. Por eso inhabilitado para ser candidato, no, pero, Danilo quiere que sea Gonzalo. pero para Fuñir Pero ahí hace está, cosas, está sí, habilitado. Pero mira, si es Francisco Javier, Ajá. si es Abel Martínez, si es Domínguez Brito el candidato, en una segunda vuelta van a negociar con la Fuerza del Pueblo. Ahora, Danilo no quiere que ninguno de esos tres sean. Él quiere que sea Gonzalo, porque a Gonzalo Lo controla. lo controla. Recuerda que el PLD, Oh. Entonces, acaba de aprobar un reglamento que establece, que lo dijo aquí Melanio al día siguiente, Sí. que las negociaciones no las hace el candidato sino el partido. Eso es teoría, Nelson. Porque el poder político tiene que... Si el candidato dice, ajá, usted no quiere negociar, no, pues me renuncio a mi candidatura. Oye, el candidato es el que tiene el poder para la negociación. Aunque ellos quieran crear ese mecanismo. Era así. No, va a ser así. Porque... Ya le quitaron esa prerrogativa en el PLD. No, es que no puede ser. Oye, es que eso es teórico. Mira, si Abel Martínez o Francisco Javier o Domínguez Brito es el candidato, ¿cómo tú le vas a negar una alianza? Dime, la dirección O política. sea que la estrategia de Danilo Medina es tener a Gonzalo para la segunda vuelta. Y esa votación es para controlar el candidato en Sí, caso de que no sea Gonzalo. Sí. Para y evidentemente para utilizarlo en la segunda vuelta. Exacto, no, y para bloquearlo en caso de que quiera hacer una alianza con la Fuerza del Pueblo. Precisamente. Pero no... Porque no en la se- segunda vuelta Pero Gonzalo la haría... realidad va a ser otra. En primer lugar, mira, en La Vega, por ejemplo, Y si Gonzalo yo gana. tengo amigos
en el PLD en La Vega, que no comparten en nada eso que Danilo dijo, porque son regidores, otros quieren ser regidores, otros aspiran a ser alcaldes. Y ellos entienden que no, que tiene que haber una alianza con la fuerza del pueblo, con los demás, tiene que haberla. Entonces, esa lógica que le establece la necesidad de alianza, porque acuérdense que en cualquier campaña hay que emitir un par de millones de pesos, regidores, lamentablemente. Sí. Entonces, ¿quién va a hacer una inversión para tirarse solo por un partido, cuando las posibilidades son cero? Nadie. La alianza es que le dan perspectiva y posibilidad de poder lograr esos pequeños proyectos políticos en los pueblos. Entonces, la alianza es obligatoriamente. Entonces, esa actitud anti-alianza que Danilo ha promovido por su nivel de resentimiento que tiene contra Leonel, le hace daño a él y le hace daño al PLD y le hace daño a todo el andamiaje opositor. Bueno, pero él no tiene una posición cerrada a la alianza, sino que a quien hay que apoyar es al PLD. Sí, esa es su lógica, porque también no estamos en un momento de alianza, tiene que fortalecer su partido, eso se entiende. Pero el trasfondo que se ve, tú ves, partiendo de lo ocurrido en el pasado, yo pienso, óyame, el resentimiento en político no es bueno. No es bueno, por lo que estábamos hablando ahorita. O sea, hay partidos que apoyaron a Leonel en el 96. No es bueno para los que quieren. En el 2012, lo apoyaron. Entonces, se fueron. Si vuelven, vamos a ver qué mecanismo de acuerdo podemos hacer con ustedes, pero vengan para acá, ustedes son de nosotros. El hijo bueno, su casa vuelve. Con normalidad, no podemos guardarle rencor a todos los que se fueron para apoyar a Abinader en el 2020. No, ellos tuvieron sus razones. Y no hay forma de que Leonel Fernández y Danilo Medina conversen. No hay forma. Hay que ver. Porque ¿Tienen cuántos años tienen esas dos personas que no conversan? Este gobierno no ha tratado bien a Danilo, no lo ha tratado bien. A nivel de lo que está ocurriendo en la justicia, y yo no creo que Danilo sea masoquista tampoco. Pero eso es la justicia, no el gobierno. Es la justicia, pero la justicia nada más está actuando para lo del pasado gobierno. Estaba. En este gobierno hay gente, funcionarios, que debieron de hace años de estar presos, pero con muchos años de condena, y están ahí en el Congreso, yo lo vi todito ahí aplaudiendo. Sí, porque en la asamblea, pues invitados especiales. Pues sometan, porque es que cuando tú... Este gobierno ha sometido a lo que entiende. Yo siempre abogué en el viejo partido, en el PLD, donde militaba, de que había que promover un sistema de justicia independiente. La justicia tiene que ser independiente para que la sociedad funcione. Donde yo le tenga temor, todos le tengamos temor a la justicia y saber nosotros lo que no podemos hacer y lo que podemos hacer. Y así debe ser. Pero así funciona el movimiento deportivo. Un árbitro en la NBA, LeBron James, que es una de las estrellas de baloncesto, le habla más a un árbitro y el árbitro lo saca. Sí. Y si el dirigente viene a protestar, lo saca el dirigente ahí mismo. Igual que en el béisbol. Porque la autoridad hay que respetarla, el sistema de justicia hay que respetarlo. Entonces, eso es lo que mantiene vivo el deporte, una actividad de tanto dinero como es el deporte, billones y billones de dólares. Sin embargo, se maneja perfectamente bien porque el sistema judicial que lo ampara es sólido. Entonces, la sociedad tiene que tener un sistema judicial así. Así es. Donde todos lo tengamos temor. Bien. Euclides Sánchez ha estado con nosotros en el día de hoy como invitado. Gracias, ingeniero. Ingeniero, usted va a aspirar en 2028. Oye, pero ¿y cómo nosotros dos no le preguntamos eso? Pues yo se lo iba a preguntar. Y yo también. Miren. En 30 segundos se nos fue el tiempo. Yo aspiro a que la fuerza del pueblo gane las elecciones municipales, congresionales y presidenciales. Juego cualquier rol que sea necesario para lograr esos tres propósitos. Ya. Muy bien. Muy bien, está claro. Gracias, ingeniero Euclides Sánchez. Pausa.